Hey, ¿qué pasa gente? Soy Mikaelis, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal y a un nuevo vídeo de mitología griega. Hoy vengo a hablaros de una figura que es tan fascinante como frustrante para mí. Eolo, el guardián de los vientos. Esta figura mitológica es, en cierto modo, increíblemente conocida, pero también muy mal interpretada. Es conocido principalmente por ser quien ayuda o molesta a los navegantes que tienen la fortuna o desgracia de encontrarse con su isla en el mar. Y lo relevante de esta figura es que los datos mitológicos que conocemos sobre él realmente tienen diferentes fuentes, porque Eolo no es una sola figura en la mitología griega, son tres. Y esas tres figuras, en diferentes momentos de la cronología mitológica, tienen diferentes trazos que poco a poco se van filtrando hasta llegar a la figura de Eolo, el señor de los vientos, que conocemos hoy en día. Pero de todos los datos que conocemos, podríamos destacar como tres categorías que son relevantes para estas tres figuras. Por un lado tenemos la asociación con los vientos y con la navegación. Por otro tenemos el favor, o al menos la conexión con los dioses, con otras deidades del panteón. Y en tercer lugar tenemos la relevancia de su descendencia, es decir, si este Eolo tuvo una prole digna de mención. Para poder entender un poco cómo llegamos a la figura de Eolo que conocemos hoy en día, vamos a ir uno por uno viendo cómo encaja en estas tres categorías que acabo de explicar. El primer Eolo es también el más antiguo, es uno de los hijos de Helén, el ancestro de los pueblos griegos, de los pueblos helénicos. Y bueno, este Eolo, como su nombre indica, es el ancestro de los eolios. Y no tiene realmente una asociación con la navegación o con los vientos, tampoco cuenta con un favor divino particularmente relevante, pero su descendencia sí es relevante, como he dicho, es uno de los ancestros de los pueblos helénicos, y además en su descendencia específica, los hijos e hijas que él engendró, pues entre ellos encontramos figuras relevantes que por diferentes motivos pasaron a la historia en el contexto mitológico, aunque voy a destacar particularmente a una de ellas, una hija bastarda llamada Arne, que se convierte en la madre de nuestro segundo protagonista. El segundo Eolo es uno de los hijos de Arne, a quien ya he mencionado, y de Poseidón, el dios del mar. Así que esto, combinado con el hecho de que este Eolo es el inventor de las velas de los barcos, ya lo hace una figura bastante más relevante que la anterior. Es alguien que tiene asociación con la navegación y con los vientos, efectivamente, tiene conexiones divinas a través de su padre, y bueno, también habría obtenido el reconocimiento de los dioses por inventar algo nuevo y útil, porque era algo muy típico. Inventas algo, los dioses se fijan en ti. Y es en la descendencia donde nos quedamos en blanco, porque este segundo Eolo no tiene realmente ningún hijo o hija conocidos, o al menos relevantes. Quizá investigando encontremos alguno, pero nadie digno de mención. Y con esto llegamos al tercer Eolo, y quizás el más importante de los tres, porque es como el recipiente de toda la información mitológica filtrada de los otros dos. Este tercer Eolo es el hijo de Hípotes, que es, de hecho, nieto del primer Eolo, y es el guardián de los vientos que se menciona al final de la guerra de Troya y con el cual los marineros que se están yendo después de esta guerra tienen que lidiar. Este Eolo es, evidentemente, alguien que tiene asociación con los vientos, que guarda en diferentes celdas y grutas dentro de su isla, y la navegación, porque literalmente son los navegantes y los marineros los que más tienen que tratar con estos fenómenos. Es alguien con conexiones divinas, y de hecho se hace referencia a que su posición como guardián de los vientos es, de hecho, gracias a los dioses olímpicos. Y en cuanto a la descendencia relevante, a ver, se menciona que tiene descendencia, 6 hijos y 6 hijas casados entre sí, que es algo, definitivamente, pero no es realmente algo tan relevante. Pero bueno,
menos es nada. Como podéis ver, son tres figuras bastante distintas entre sí, aunque cada una con sus virtudes a la hora de ver su relevancia para el Eolo triple que conoceremos después. Como ya he dicho, el tercero es el más relevante, y ya no solo por el legado de los otros dos, sino por el hecho de que es el que tiene los atributos más sobrenaturales dentro de su propia historia, sin llegar a destacarse como una figura directamente divina. Porque recordemos, los tres Eolos por separado no son dioses, no son seres inmortales ultrapoderosos. Cada uno tiene sus cosas, pero ninguno de ellos es una deidad explícitamente hablando. El tercer y el segundo Eolo, de todos modos, son quizá los más parecidos en algunos aspectos y los que más se entremezclan. Hay diferentes nombres que tienen diferentes figuras de sus genealogías y se revuelven un poco y se mezclan a la hora de contar la historia de cada uno de ellos. Y supongo que es interesante destacar que el padre del tercer Eolo, Hipotes, tiene un nombre sospechoso, porque hipo, caballo en griego, quizá podría tratarse de algún epíteto poco conocido de Poseidón, en cuyo caso quizá tendríamos que cuestionar si el tercer y el segundo Eolo realmente son la misma figura, pero no lo podemos saber 100% seguro. En cualquier caso, el guardián de los vientos, tal cual lo conocemos, aparece en la Odisea y en la Eneida. Y es gracioso, porque la Odisea es la obra más antigua de las dos, pero si nos basamos en la cronología dentro de la mitología, es en la Eneida donde Eolo aparece por primera vez. Hera, o Juno, le ordena que cree una tormenta para deshacerse de los barcos de los troyanos que están huyendo de Troya, y le soborna ofreciéndole la mano de una bella ninfa llamada Deiopea, una Nereida, si no me equivoco, y Eolo accede. Luego la tormenta que acaba de crear, Poseidón se encarga de que desaparezca, pero vamos, Eolo acepta el soborno. Y esto es relevante porque después de esto, cronológicamente hablando dentro del mito, es cuando Odiseo y sus griegos llegan a Eolia, la isla flotante en la que Eolo vive, y bueno, ahí es cuando recibe la bolsa con los vientos, cuando le dan los consejos sobre cómo llegar a Ítaca sin problemas, y luego es cuando esa bolsa se abre y Odiseo y sus hombres acaban de nuevo en Eolia. Y esto es lo gracioso, porque cuando llegan, Eolo le dice a Odiseo: oye, mira, si has acabado aquí otra vez, quiere decir que los dioses te deben de odiar mucho, así que no te voy a ayudar una segunda vez, por favor, vete. Y es interesante, en este segundo encuentro, cuando Odiseo vuelve a Eolia, se dice explícitamente que Eolo está en la mesa con sus hijos y con su esposa. Y obviamente el autor de la Odisea y el autor de la Eneida no se pusieron de acuerdo, pero si nos basamos única y exclusivamente en el lore mitológico, podríamos decir que esa esposa es de Deiopea. Él aceptó el soborno. Y si aceptó el soborno es que podía casarse, así que si está casado ahí, podría ser de Deiopea. Si estamos hablando de Eolo, no puedo ignorar un par de teorías que existen sobre él, que dicen que realmente esta figura mitológica es como una especie de reinterpretación o recreación de una o dos figuras mitológicas más antiguas. Por el número de hijos que tiene, 6 hijos y 6 hijas casados entre sí, y por el hecho de que se asocia con los vientos, se le conecta o bien con Urano, la personificación primordial del cielo, o bien con Astreo, un titán de las estrellas que es el padre de los 4 vientos cardinales: el viento del norte, el viento del sur, el viento del este y el viento del oeste. Y aquí entiendo cuál es la lógica de estas teorías, y ciertamente existen en la mitología casos de figuras que son como reinterpretaciones o adaptaciones en diferentes contextos de otras, pero personalmente no me acaba de encajar. O sea, existen diferentes figuras mitológicas con atribuciones parecidas, o sea, no tiene por qué desaparecer una para que exista la otra. Astreo tiene su propia función en la mitología, incluso en época de los dioses. Tiene un momento en el que, por ejemplo, Deméter le visita para hacer una consulta astrológica sobre el futuro de Perséfone. Y en el caso de Urano, es que Urano es una figura que desaparece muy pronto de la mitología, en plan de no es como Gea, que tiene cierta relevancia a lo largo de los mitos, o como Nyx,
que también la tiene. En el caso de Urano es algo bastante más pasivo y más de fondo. Entonces que reapareciese de repente en la forma de Eolo me parecería muy raro. Personalmente, respeto a quienes tengan esas teorías, pero no las comparto. A nivel genealógico, los tres eolos están conectados entre sí, y como podéis ver en pantalla, el primer eolo, al ser un ancestro de los pueblos helénicos, es antepasado de los otros dos. Sin embargo, ya he mencionado que el segundo eolo y el tercer eolo son los que más conexión mitológica deberían tener, y sin embargo no la tienen, serían parientes pero de forma más indirecta. Sin embargo, hay una pieza ahí que está un poco suelta. Y esto ya no es mitología, esto soy yo contando una historia y diciendo cómo podría hacer encajar esas dos piezas. Si hiciésemos a la madre del tercer eolo, hija del segundo eolo, esto les conectaría y podría explicar por qué el tercer eolo, el guardián de los vientos, tiene una posición tan privilegiada en una isla flotante, que además está conectada con la civilización del segundo eolo. Podríamos decir que el segundo eolo quizás él fundó la ciudad de Lípara, así que quizás se casó con una ninfa local, quizá una llamada Lípara, porque era muy típico en la mitología, y tuvieron como hija a Melanipa, que sería la madre del tercer eolo. Y de ese modo se conecta todo. En cualquier caso, para la época de los romanos, ya podemos ver que la figura de Eolo es vista desde una perspectiva un poco más divina. Podemos ver que, si bien él mantiene que tiene sus poderes y su posición gracias a los dioses olímpicos que son superiores a él, también menciona que él es invitado a sus cenas, que come en la misma mesa que ellos, que está en el mismo entorno y tiene una posición muy elevada que mitológicamente no se veía desde tiempos muy antiguos, cuando los humanos todavía no la habían cagado demasiado y los dioses estaban más dispuestos a invitarlos a su casa. Entonces eso ya es algo digno de mencionarse. Los aspectos relevantes de su paternidad se reflejan en él siendo padre de Alcíone, una mujer conocida por acabar convertida junto con su esposo en un ave. Y en este contexto vemos que Eolo ya tiene una figura un poco más divinizada, porque se nos habla de que él, con sus poderes y una longevidad potencialmente extendida o incluso hecha inmortal, es el protector del linaje aviar de su hija y su yerno. Así que en ese sentido, desde esa perspectiva, ya se podía contemplar a Eolo como una figura divina, si bien sería una deidad menor, no un olímpico, obviamente. Es gracioso también porque hay una figura muy poco conocida de tiempos helénicos llamada Ferea, que se la llama hija de Eolo. Ferea sería, en una versión de la genealogía de Hécate, la diosa de la magia, sería la madre de Hécate junto con Zeus. Y la cosa es que si Hécate es una diosa y nace como una diosa, eso querría decir que Ferea, la propia Ferea, es o bien una diosa o bien una ninfa, algún tipo de deidad menor que permita que su hija sea también divina. Y no sé, en este contexto supongo que puedo ver que a lo largo de los siglos, desde tiempos de la Odisea, o sea, de cuando se empezó a contar la Odisea, hasta los tiempos helénicos, la figura de Eolo se fue volviendo más divina y llegó a un punto en el que quizá contemplaban a Eolo, incluso antes de llegar a tiempos de los romanos, como un dios que podía producir descendencia, directa o indirecta, más o menos divina. Ferea, además, la etimología del nombre hace asociación a como los animales salvajes, entonces si es la hija de un dios menor del viento, quizá sería como una especie de ninfa del aullido del viento. Esto soy ya yo teorizando, no, obviamente no voy a decir que es canon de la mitología, pero no sé, me parece interesante la idea. Y no sé, esto es todo lo que tengo para contaros. Como podéis ver, la figura de Eolo es al mismo tiempo increíblemente simple, pero también muy frustrante y muy fascinante. Así que espero que os haya parecido interesante, y si es así, no os olvidéis de darle a like, suscribiros si no lo estáis, comentad en el vídeo, por favor, para que YouTube sepa que estos vídeos son relevantes. A ver si levantamos un poquito cabeza en este canal. Y no sé, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.